Del video de nuestra clase de hoy. Hoy vamos a continuar con la curatela. Finalizamos nuestra clase pasada con la tutela, hoy vamos a continuar con la curatela. Sin embargo, en medio de la distensión, esperando que se conecten algunos otros compañeros, vale la pena que haga cualquier comentario anecdotario para no hacer la clase tan pesada, y he decidido hablarles unos minuticos breves sobre, como yo les he expresado, la historia de Roma es rica, es prolífera, es fascinante, de verdad que sí. Yo los insto y lo invito, inclusive como pasatiempo, no solo como materia, a que se interesen, vayan agarrando ciertos libros. Si tienen alguna curiosidad, me pueden decir, que a mí me fascina la historia romana, para ir adentrándose poco a poco a el conocimiento exacto de cómo era la vida romana. Inclusive la vida en la antigüedad de Roma no era tan sencilla y tan idílica como se pueden pintar inclusive en las películas. Uno ve unas películas y realmente ponen aquel mundo paradisiaco y todo encaja, cada elemento encaja uno tras de otro, y uno llega a decir, oye, qué epopeyas tan grandes realizan estos héroes romanos. Pero la vida en Roma realmente era una vida bastante llena de contratiempos, era una vida bastante azarosa. Para un romano cualquiera, entre más o menos se calcula la historia, que existieron en esa época casi 60 millones de habitantes dentro de todo el imperio romano. Llegaron a existir 60 millones de habitantes. Para la época era bastante numerosa la población que llegó a abarcar todo el imperio romano. Para esa gran cantidad de personas, la vida, por supuesto, en la antigüedad era muy corta. Y por supuesto, las libertades eran también limitadas, como hemos conocido a lo largo de nuestra materia. Era muy limitada la libertad en Roma. Y estaban llenos ¿de qué? De incertidumbres económicas. De verdad que en la antigüedad se pasaba muchísimo trabajo, puesto que no era tan fácil acceder a la parte monetaria. Ahora bien, no era lo mismo vivir en el campo que en la ciudad, en Roma. Si usted vivía en la ciudad, podría perfectamente socializar y disfrutar de una oferta de ocio bastante, pero bastante abundante. Era una vida apta para casi todos los bolsillos de los que vivían en la ciudad de Roma. Y tenían un sistema de servicios públicos para la época. Inclusive yo les puedo decir, mis estimados estudiantes, que parece un contrasentido en la clase, en la Edad Media, en Europa, se sucedieron una cantidad de enfermedades y plagas por la insalubridad que se observaba en las ciudades de la Europa medieval. No se las voy a mencionar para no agobiarlos, pero muchos años antes, en la antigua Roma, era tan perfecta la vida dentro de la propia ciudad que los servicios públicos, bueno, no tenían parangón en la época. Para el nivel de antigüedad, los servicios públicos de verdad que eran extraordinarios. Los baños públicos, el servicio de agua corriente, etc. De manera tal que la vida en la ciudad era muy distinguida dentro de la antigua Roma. Ahora bien, venir al mundo en un hogar romano no auguraba una vida muy larga, y mucho menos tampoco auguraba de tener una vida próspera.
¿Por qué? Por las terribles vicisitudes que se pasaba en la antigua Roma. Era una comunidad en constante guerra. Aproximadamente los ubico en un tercio, más o menos un tercio de los bebés que nacían morían antes del primer año en la antigua Roma. Un tercio de los bebés morían antes del primer año. Y la otra mitad antes de cumplir los primeros 5 años. De manera tal que se puede evidenciar que la tasa de mortalidad infantil era extremadamente elevada. En tal sentido, la esperanza de vida de un hombre promedio, de buena familia, que gozara de buena salud y que tuviera suerte en la vida, un hombre promedio podía tener una esperanza de vida de aproximadamente unos 40 años, más o menos. Ese era el hombre promedio. Se calcula que cuando le dieron muerte a Julio César, por ejemplo, que siempre lo nombro por ser uno de los hombres más memorables de la historia romana. Bienvenida, Yulimar, a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profesor. A pesar de los riesgos que enfrentó Julio César, era un hombre que superaba la edad de 45 años. Se calcula que él murió más o menos teniendo 52, 53 años. Los autores no se ponen de acuerdo. Es decir, que a pesar de la inmensidad de peligro que enfrentó Julio César, logró sobrepasar la edad promedio de el estándar de los ciudadanos romanos en común. Decía entonces que esta esperanza de vida iba a rondar en los hombres en 40 años aproximadamente. Pero en la mujer, siempre hay que distinguir esta situación entre hombres y mujeres en la antigua Roma. La esperanza de vida de la mujer muchas veces no sobrepasaba los 30 años. Por eso que en la clase pasada yo les comentaba que en cuanto a las vírgenes vestales, cuando ya se liberaban de su servicio, a los 40 años ya no era una figura ideal para contraer matrimonio, porque era muy raro que una mujer romana sobrepasara los 40 años. Por supuesto, porque la mujer tenía menos esperanza de vida que los hombres, obviamente, debido a los riesgos que conllevaba el parto en la antigüedad. Tan solo un 7% de la población superaba inclusive los 60 años. Solo un 7% de la población superaba los 60 años. Y por supuesto los octogenarios eran muy excepcionales. Con semejanza mortalidad infantil que se observaba en la antigua Roma, para obtener suficientes adultos productivos se necesitaba muchísima producción de bebés. Por eso es que en la antigua Roma los hombres se prodigaban mujeres jóvenes porque necesitaban de la producción de muchísimos bebés, y si fuesen hombres, por supuesto, era mucho mejor. De manera tal que en la época de Augusto se premiaban a las madres de familias que tenían familias numerosas. Se llegó a conocer que en la época de Augusto las ciudadanas romanas que tenían más de 3 hijos conseguían una emancipación obligada prácticamente. Por cada madre que tenía más de 3 hijos, conseguían la emancipación de manera como una especie de premio que le otorgaba el emperador Augusto a aquellas madres. Inclusive
podían, después que tenían de 3 a 4 hijos, las que eran ciudadanas romanas, podían emanciparse de la tutela legal de su padre o en su defecto de su marido. Es decir, que incentivaba la clase política romana, la sociedad romana, a que las mujeres tuviesen la suficiente estimulación para seguir procreando hijos, puesto que como era una sociedad eminentemente guerrera, necesitaba de muchísimos hombres para seguir practicando ese dominio imperial que se obtuvo durante tantos y tantos milenios y tantos años de la historia conocida. Por supuesto, si estas mujeres eran libertas o itálicas, no romanas, este privilegio les costaba de 4 hijos en adelante. Y si vivían muy lejos de la provincia, podían obtener esos beneficios de emancipación y de liberación de la tutela si obtenían de 5 hijos en adelante. Por supuesto, no era tan común, de acuerdo a la época, sobrevivir a 5 partos. El simple hecho de salir embarazada en la época antigua ya confrontaba un riesgo enorme de sobrevivir. Les decía entonces que 8 de cada 10 romanos vivían en el campo. Es decir, la gran mayoría de la población no vivía dentro de la propia ciudad, donde casi todo el mundo, por supuesto, en la antigua Roma, era completamente analfabeto. No era una norma saber leer. Lo más común es que la gran mayoría de los ciudadanos en Roma no supieran ni siquiera leer ni escribir. Pero en las ciudades el panorama siempre se presentaba de una manera distinta. Dentro de los muros de la ciudad siempre se encontraban repletos de una gran cantidad de publicidad de la época, por supuesto, de una gran cantidad de eslóganes electorales. Recuérdense que en la antigua Roma se celebraban elecciones, había muchísimos carteles que aludían a qué cosa. En la antigua Roma, mis estimados estudiantes, eran muy, pero muy famosos, eran como los reggaetoneros de nuestra época de hoy, los gladiadores. Eran una figura extremadamente admirada en la antigua Roma. Los gladiadores eran extremadamente populares y se conoce inclusive muchísimas anécdotas en cuanto a los beneficios que otorgaban según la costumbre romana, que parecen cosas inverosímiles, pero se los cuento rapidito. En algún momento, si una mujer tenía problemas de fertilidad, trataba de conseguir el sudor de los gladiadores, porque se considera el sudor partes de su sangre o partes de su cuerpo. Para no ser escatológico, no voy a nombrar qué otras partes o qué otras sustancias corporales de los gladiadores, pero la mujer, sobre todo la pudiente, que podía pagar por esos servicios, trataba de tener mucho acceso a los fluidos corporales del gladiador para procurarse fertilidad si había tenido muchísimos problemas en concebir algún niño para su marido. De manera tal que el gladiador era considerado como un objeto muy preciado, porque como enfrentaba todos los días un gran peligro dentro de la arena, eso lo llenaba de coraje, de virilidad, y se decía que era, por supuesto, entonces extremadamente viril, y por consiguiente cualquier esencia que emanara de su cuerpo, cualquier sustancia corporal, se suponía en la época que iba a producir el encanto natural para hacer fértil a la mujer que se procurara cualquiera de esas esencias.
Hasta ese punto entonces llegaba la admiración de los gladiadores en la antigua Roma. Había incluso grafitis en las calles y por supuesto en la materia educativa, las clases que se impartían en la antigua Roma, en la ciudad, se impartían directamente en las propias calles. Se utilizaban tablillas y los niños acudían a la calle a presenciar las clases de manera pública, de manera popular, y ellos estudiaban más o menos hasta un promedio de edad de 12 años, donde de acuerdo a la situación social pasaban a otra etapa de su vida. Para culminar con esta pequeña exposición de cómo se vivía más o menos en las calles de Roma, para los comerciantes era imprescindible manejar todo tipo de pesas y medidas y números. Las grandes transacciones en Roma se anotaban en el mercado y era, por supuesto, de manera primordial que cada uno de los romanos en la calle manejara perfectamente la conversión entre peso y medida. Eso era una medida sine qua non para sobrevivir dentro de las calles y dentro del comercio de la Roma antigua. Por último, para entrar en materia de la curatela y no agobiarlos con mi fascinación de la historia romana, la sociedad romana era una sociedad fuertemente jerarquizada. Inclusive, ustedes se pueden imaginar cómo vivían dentro de la propia ciudad. Los bloques y viviendas de Roma reflejaban a la perfección como una especie de pirámide social. Solo por supuesto que al revés, los más ricos vivían siempre en la parte baja de casi todas las edificaciones, en pisos amplios y bien decorados, y a medida que se subía por las diferentes escaleras de esas edificaciones romanas, el hacinamiento sí ya iba aumentando y menguaban, por supuesto, todas las comodidades. Los esclavos urbanos carecían, por supuesto, de un espacio propio. Dormían en cualquier sitio donde los agarrara la noche, podían dormir en un pasillo o directamente en el suelo donde, como les digo, donde le agarraba la noche. Cada 6 meses en Roma se tenía como norma que se renovaran los alquileres, y durante esos días era habitual ver a muchísimas familias desahuciadas durmiendo en la calle. Por eso es que era muy fácil en la antigua Roma caer en la esclavitud. Era muy sencillo, porque cuando no se podía sostener el modo de vida, indudablemente se caía en la esclavitud, porque no era sencillo en Roma, porque era una sociedad típica que los únicos empleos, si así podíamos llamar, que de verdad podían establecer o te podían brindar un estatus era en la milicia o, por supuesto, dentro de la orden senatorial. El resto de los empleos en Roma eran inclusive muy mal vistos, muy mal visto. El hecho de tener que trabajar en Roma era muy, pero muy, muy mal visto. Es por eso es que la gran mayoría de los ciudadanos pretendía o quería constantemente pertenecer directamente a la milicia, que era una de las mayores formas de tener un acceso o un acceso y ascenso social que te iba a garantizar, producto de las constantes guerras que intervenía la antigua Roma. Te iba a garantizar no solo prestigio social, sino que te iba a garantizar un peculio suficiente
para garantizar absolutamente toda la organización de tu vida posterior.